chico de 25 años empleado de la panadería Nutibara de Chiquinquirá, Colombia. Bien, pues Joaquín trabajaba como panadero y se aseguraba que cada noche al finalizar la jornada recibiera el cargamento de harina que sería usado para preparar el pan de la siguiente mañana. Así que la noche del 24 de noviembre de 1967 llega el camión como todos los días. Joaquín lo recibe y regresa a la mañana del siguiente día para comenzar a hornear, cuando nota algo extraño, pero no le da mucha importancia. Unas horas después sale de la panadería, y horas después mientras va por la calle cae al suelo frente a todas estas personas. Pero lo peor viene días después cuando en las noticias se descubre algo inquietante. Este es uno de los casos más extraños y perturbadores de Colombia. Pero, ¿qué sucedió aquí? Bien, regresemos un poco. Como vimos, en la mañana del 24 de noviembre Joaquín había recibido un cargamento de harina. Ahora, en el cargamento además de la harina venían otros costales de mercancía, y el chofer le menciona a Joaquín que también traía un encargo especial de un amigo. Luego de esto ambos se despiden, y a la mañana del 25 de noviembre Joaquín llega... Esto es delicadísimo. O sea, uno no imagina la magnitud de las cosas, pero la otra mercancía que traía ahí influyó en todo lo que va a pasar de ahora en adelante. O sea, esto parece una historia de película y pasó en la vida real. Por un descuido. temprano para comenzar a preparar pan y luego hornearlo. Pero aquí se da cuenta de algo. Lo que llama la atención del chico es que la harina tiene un olor difícil de describir. Minutos después llega Aurelio Fajardo, jefe de Joaquín y dueño de la panadería. En cuanto cruza por la puerta, Joaquín va con él y le dice que la harina tiene un olor extraño. Aurelio va hacia los costales de harina, toma un puñado y luego la huele, pero inmediatamente le responde a Joaquín que no tiene nada extraño y que todo es normal. Luego de esto le ordena continuar preparando pan, así que Joaquín no dice nada más y sigue las instrucciones de su jefe. Un par de horas después la panadería comienza a sacar el pan del día. Aurelio está en el mostrador cuando de la nada Joaquín llega y le dice que se siente mal. En este punto Aurelio se molesta y le dice que no tiene nada, que está muy joven para sentirse mal y que continúe trabajando. Yo me pregunto por qué menosprecian lo que sienten las personas o por qué los esclavizan tanto. Si a mí un empleado me dice que se siente mal, pues hay que mirar qué le pasa o hacia el hospital, hermano, de una vez. Así que en otras palabras no estaba tomando en cuenta lo que le decía su empleado. Pero aquí es donde pasa algo curioso. Los siguientes minutos transcurren. El malestar de Joaquín escala poco a poco, pero a pesar de esto el chico sigue sacando el pan del horno y tras terminar de hornear todo sale de la tienda para entregar pan a domicilio. Aurelio se queda en la panadería. En las siguientes horas comienzan a llegar varias personas, principalmente niños que habían salido de clases y pasaban por el lugar antes de ir a casa. Llegó un momento donde la panadería se atascó de gente, pero aún así Aurelio pudo atender a todos, y horas después cerró el negocio. Todo iba bien hasta que de la nada el Hospital San Salvador, el único en el municipio, comienza a llenarse de pacientes. Todo adentro era un caos. La escena en los pasillos del hospital era aterradora, y para hacerlo peor solo había 3 doctores en todo el hospital. Pero, ¿qué era lo que ocurría? Bien, al principio llegaron un par de pacientes que decían sentirse mal del estómago. Luego llegaron otros diciendo que tenían un fuerte dolor de cabeza. Pero en menos de una hora llegaron más de 80 personas con escalofríos, vómito y colapsando frente a todos. Lo más triste e inquietante es que muchas de estas personas eran padres que llevaban a sus hijos en brazos pidiendo auxilio desesperados. Pero lamentablemente muchos de estos no llegarían a tiempo, y 100 personas terminarían perdiendo la vida. 80 de estos eran niños. Así que algo desconocido estaba atacando a la población del municipio. Pero, ¿qué era? Bien, Este man es muy bueno para contar historias, o sea, para narrar los hechos de algo. entre todo el caos los doctores corrían y hacían llamadas a otros hospitales para pedir apoyo. Mientras hacen esto comienzan a hacer estudios, y de pronto se dan cuenta que toda esta gente ha sido envenenada. El problema es que no tenían ni idea de cómo era posible. De hecho, durante todo este día en las noticias no paraban de hablar del incidente. Severa ceremonia ayer en Chiquinquín. Eso no parece que pasara en la vida real, pero pasó en la vida real. Había decenas de teorías sobre lo que había ocurrido. Por ejemplo, se mencionaba que quizás alguien había puesto veneno en los tanques de agua de varias casas, y al beber del grifo habían ingerido esta toxina.
Otra teoría mencionaba que algo había sucedido con los empaques de leche y que ésta estaba contaminada. Incluso se llegó a pensar que había un gran virus en el aire el cual era letal e hizo que muchos no quisieran salir de casa en las siguientes horas. Pero como dije, al final de esto morirían 100 personas y un total de 800 más habrían sido envenenadas. Las autoridades estaban desesperadas por encontrar al responsable de esto, y de hecho en los siguientes días fueron armando las piezas hasta que lograron encontrar al culpable, pero lo que descubrieron fue extraño. Bien, pues resulta que luego de investigar se dan cuenta de que estas 800 personas habían consumido pan de Nutibara. Luego de esto se pensó que el pan traía heces de rata y que esto causaba que todos se enfermaran, pero la realidad... Los investigadores, o sea, todos son muy profesionales para haber seguido todo el rastro minuciosamente y haberse enterado cuál había sido el origen de las cosas, porque si no se hubieran dado cuenta, hubieran seguido muriendo muchas más personas. realidad era algo mucho peor. Ahora, al llegar a Nutibara, las autoridades comenzaron a interrogar a Aurelio, pero este rápidamente mencionó que él no tenía nada que ver con la preparación del pan, y que Joaquín era el responsable de prepararlos y hornearlos. El problema es que el chico había salido a hacer las entregas, y no solo eso. De hecho, cuando Joaquín iba a mitad del trayecto entregando pan en las casas, comenzó a correr desesperado al hospital, debido a que no aguantaba el malestar. Pero mientras lo hacía, colapsa en la calle frente a todas estas personas, y un par de minutos después pierde la vida. Así que las autoridades se habían quedado sin respuestas, pero lo siguiente que hacen es examinar cada uno de los ingredientes en el pan. En el caso de los huevos y la leche descubrieron que todos eran frescos, pero cuando llegan a la harina se dan cuenta que esta tiene un olor extraño. Y no solo tenía un olor extraño, sino que había partes que estaban húmedas. Aquí es cuando todo cobra sentido. Bien, pues resulta que aquella noche del 24 de noviembre aquel encargo especial que llevaba el chofer eran estas cajas con botellas de cristal, solo que estas traían algo conocido como Folidol, un insecticida bastante poderoso y que se usa en campos de cultivo. De hecho es tan potente que para usarlo hay que estar en una zona ventilada, usar mascarilla, guantes y no ingerir alimentos durante su uso. ¿Por qué son tan brutos? ¿Por qué el que mandó estas cajas no se dio cuenta, no miró, o si se dio cuenta, por qué no previó que estaba mandando eso con harina, donde iban a hacer panes, iba a hacer alimento, lo que sea que hicieran con esa harina, pero iba a hacer algún tipo de alimento y llega y manda este puto veneno? ¿Ah? Este veneno incluso tiene una gran etiqueta con un esqueleto advirtiendo que es letal. Pero lo que había ocurrido en realidad era que aquel amigo del chofer le dio estas cajas de botellas llenas de Folidol, solo que jamás mencionó que este era un veneno con el que había que ser cuidadoso. Así que durante el trayecto una de estas botellas se rompe dejando caer unas cuantas gotas encima de la harina. Luego de esto Joaquín la recibe, al siguiente día prepara panes, luego come uno de estos, y más tarde saldría a entregarlos, pero desgraciadamente murió en el camino. El incidente de la panadería en Nutibara es uno de los eventos más siniestros de Colombia,